Durante este año las escuelas han tenido que lidiar con distintas propuestas para elaborar el programa analítico. Esto ha llevado a la confusión y a las dudas en los docentes. ¿Será que solamente hay una propuesta correcta y las demás metodologías están equivocadas o tienen errores? Nosotros planteamos que hay diferentes formas de elaborar el programa analítico y que lo importante es tomar en cuenta los lineamientos oficiales, los que están publicados en el Diario Oficial de la Federación. Nuestra propuesta, que hemos construido con las escuelas a lo largo de este año, es tomar como base los problemas. ¿Y por qué hacerlo así? Porque la filosofía de la nueva escuela mexicana busca transformar la sociedad y para esto es necesario identificar los problemas para darle solución, como la corrupción, la violencia, las adicciones, el abuso sexual, el acoso escolar, entre otros. Ahora bien, si revisamos los dos documentos oficiales en los cuales está el sustento de la nueva escuela mexicana, vemos lo siguiente. En el Plan de Estudios 2022, que es el Acuerdo 1408, que todavía sigue vigente, aunque se hayan derogado algunos artículos, podemos ver que allí se plantea que los contenidos son el camino para reflexionar, comprender, plantear interrogantes y encontrar soluciones a problemas o situaciones que resulten del interés para la comunidad. Y se dan ejemplos de estos problemas como el cambio climático, la protección del medio ambiente, la interrelación de la diversidad sexual, entre otros. Y luego, en el acuerdo número 0808 del 23, donde se exponen los programas sintéticos, encontramos que al momento de definir el programa analítico se plantea que éste debe tener problemáticas, temas y asuntos comunitarios. Miren que aquí están estos elementos. Entonces, esto es lo que nos lleva a plantear esta propuesta, que está reafirmada por la intervención del doctor Díaz Barriga ante la Cámara de Diputados en días pasados. ¿Qué significa desdisciplinarizar? Significa que el plan de estudios pase a ser trabajado por problemas y no por temas. Y entonces, aquí es cambiar la cabeza de los maestros, es cambiar la cabeza de la sociedad. Ahora bien, no se trata solamente de identificar los problemas y proponerles soluciones, y hasta ahí llegamos, sino que primero hay que hacer un proceso de problematización, que nosotros lo hemos abordado en la metodología con las escuelas. Este proceso de problematización está bien establecido en los documentos oficiales. Para ello hemos hecho una síntesis de cómo se aborda esta perspectiva. Tenemos tres términos: problematizar, identificación de problemas y planteamiento de situaciones problema. La problematización se refiere al análisis integral de un problema o situación para generar conciencia, con base en el análisis, la argumentación, el cuestionamiento, pero también articulando conocimientos y campos, de tal manera que esto lleve a plantear posibles soluciones. Luego se identifican los problemas, y esto consiste en determinar cuáles son las necesidades, dificultades, bloqueos, vacíos, pero también retos o situaciones de interés que sean necesario abordar a partir de soluciones. Y finalmente están las situaciones problema, que consisten en adaptar los problemas al ciclo vital y al contexto de los estudiantes, con el fin de que estos últimos los analicen, los comprendan, los expliquen, los cuestionen y también propongan soluciones desde el ámbito escolar. Hicimos un análisis de términos y lo que aparece con más frecuencia
tanto en el Plan de Estudios 2022 como en el documento donde están los programas sintéticos, son los problemas. Luego están las situaciones problema y por último la problematización. En la metodología que hemos venido trabajando, partimos primero de la problematización que se hace en el diagnóstico socioeducativo, luego se identifican los problemas en ese mismo diagnóstico y luego en la contextualización se abordan las situaciones problema, es decir, se determina cómo esos problemas van a ser abordados desde los estudiantes, a través del análisis, el cuestionamiento y el establecimiento de posibles soluciones, si es que esto es factible. Sugerimos abordar el programa analítico a partir de lo que se plantea en el Acuerdo 0808 del 23. En este se describen una serie de lineamientos muy sencillos y flexibles para llevar a cabo este proceso. Se proponen 3 planos: lectura de la realidad, contextualización y formulación como tal del programa analítico. Estos 3 planos proponemos abordarlos desde la metodología de problemas, tal y como lo venimos haciendo a lo largo de este año. En el primer plano, que es lectura de la realidad, se busca hacer un diagnóstico socioeducativo que mínimo tenga en cuenta estos elementos. Pero cada escuela debe adoptar o debe construir o debe acordar una metodología para abordar estos elementos, como las características de los estudiantes, las prácticas pedagógicas, el contexto social, las condiciones que afectan la escuela y los elementos del entorno mundial, nacional, regional y local. Veamos lo que plantea la doctora Ana Laura Gallardo, que es asesora de la Secretaría de Educación Pública. Ella dice que en el estudio de la realidad, y así está en una diapositiva, hay que elegir los problemas significativos de la comunidad. Y precisamente eso es lo que nosotros hemos hecho en la metodología del programa analítico con base en problemas. Determinar estos problemas de la comunidad, pero no de cualquier manera, sino a partir de la problematización, que se trabaja mediante preguntas en distintas herramientas, que se abordan en cada una de estas 5 dimensiones: población y ambiente, entorno familiar, escuela y ambientes de aprendizaje, formación integral y aprendizaje y habilidades académicas. Esta ya es una metodología específica que se ha venido co-construyendo con los docentes a partir de los distintos recorridos que hemos hecho. Esta metodología no está en ningún documento. Y a partir de la problematización, con base en preguntas donde se trabajan estos distintos elementos como base, entonces al final se analiza toda la información y se determinan cuáles son las fortalezas y los problemas, como una conclusión. Y esta va a ser la base para abordar los planos 2 y 3. Entonces, no es que en esta metodología de diagnóstico solamente nos enfocamos en establecer los problemas y enumerarlos, no. Hacemos todo un proceso de problematización a partir de preguntas con apoyo en herramientas, como encuestas, entrevistas, el taller focal, cuestionarios y otras metodologías. En el mismo acuerdo se plantea lo mínimo que debe tener el plano 2, contextualización, y se hace referencia a que se deben tener contenidos sin ajustes, contenidos contextualizados y contenidos nuevos. Los contenidos sin ajustes son aquellos que se retoman de los programas sintéticos sin ningún cambio, sin ninguna modificación. Los contenidos contextualizados son aquellos que se modifican en función de las necesidades de la comunidad y a partir del diagnóstico socioeducativo. Y los contenidos nuevos son los que propone el colectivo docente para abordar determinadas situaciones en la comunidad. En nuestra metodología, este plano 2 se aborda
a partir de las fortalezas y problemas que se establecieron en el diagnóstico socioeducativo, como también considerando el proceso general de problematización. Y por último tenemos el plano 3, que es la formulación como tal del programa analítico. Y este plano se compone de la secuenciación de los contenidos IPDA a lo largo del ciclo escolar, como también de la enunciación de algunas vinculaciones y metodologías didácticas, los ejes articuladores. Igualmente se aborda la integración curricular y se propone que esto se vaya haciendo de manera mensual, que la revisión se vaya haciendo de manera mensual en cada uno de los consejos técnicos escolares. Y en secundaria, los contenidos son determinados por los docentes de cada disciplina y luego esto se lleva a un proceso de trabajo colaborativo. En la metodología que nosotros sugerimos, este plano 3 se hace a partir de las situaciones problema, es decir, de cómo los problemas van a ser abordados desde los estudiantes en la escuela. Y esto es lo que permite tener claridad de cómo llevar a cabo la secuenciación y también la articulación entre campos o disciplinas, como el planteamiento de proyectos, que son las metodologías didácticas. Aquí tenemos una síntesis de la metodología del programa analítico por problemas. Vamos a analizar algunos elementos de esta metodología que están siguiendo muchas escuelas a lo largo del país. En la primera columna se describen las situaciones problema, es decir, se abordan los problemas desde los estudiantes, para que estos los analicen, los aborden con conciencia, los comprendan, los expliquen y posiblemente los resuelvan, si es que esto aplica. A partir de los problemas se determinan los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje de uno, varios o todos los campos, o de una o varias disciplinas. Y por último, esto se relaciona con los proyectos, de los cuales solamente se colocan los títulos. Pueden ser proyectos propuestos por el docente o proyectos retomados de los libros de texto o proyectos modificados de los libros de texto. Y aquí también se articulan los ejes articuladores y la temporalidad flexible, que sugerimos que sea cada mes o cada 2 meses o cada trimestre. ¿Cómo surge la metodología del programa analítico por problemas? Esta metodología surge porque comenzamos a encontrar que muchas escuelas se estaban llenando de muchísima carga administrativa al momento de hacer este programa, debido a que estaban planeando actividades de aprendizaje y de evaluación por cada contenido PDA sin establecer relaciones y sin hacer una vinculación con el entorno. Entonces fue con las mismas escuelas que comenzamos a buscar alternativas. Y ahí fue cuando de manera colaborativa se llegó a esta opción que se ha venido mejorando con los meses. ¿En qué documentos oficiales se sustenta la metodología del programa analítico con base en problemas? Veamos algunos elementos. En primer lugar, tenemos las orientaciones para la fase intensiva dadas del 21 al 25 de agosto del 2023. En estas orientaciones podemos ver que se solicita hacer un diagnóstico y que a partir del diagnóstico hay que incorporar problemáticas, temas y asuntos comunitarios locales y regionales. Pues bien, en la metodología que nosotros hemos venido construyendo con las escuelas, esto se tiene presente. En segundo lugar, veamos lo que se plantea en el acuerdo número 1408 del 22, que como ya dijimos sigue vigente, aunque se hayan derogado algunos artículos. En este acuerdo se muestra que la escuela debe orientarse a resolver problemas de la comunidad en la medida de sus posibilidades, a partir del análisis y también con base en el estudio del contexto.
Adicionalmente, hay expertos que plantean que el trabajo didáctico en la nueva escuela mexicana debe ser con base en problemas, como lo propone el doctor Díaz Barriga. Veamos. En el Consejo Técnico Escolar se escoja algún problema. De los que ahí vienen, dice familia, salud, alimentación, cambio climático, agua, vivienda, derechos humanos, etcétera. Pueden ser esos problemas o puede ser cualquier otro problema. Ahora bien, ¿cuál debe ser el enfoque? ¿Analizar solamente los problemas y quedarnos allí o resolverlos? Nosotros creemos que debe haber una posición intermedia, más moderada. No es solamente analizar los problemas, ni tampoco resolverlos. Nosotros consideramos que hay que buscar que los estudiantes realicen una problematización del entorno y de los problemas, los identifiquen, tomen conciencia de ellos, los cuestionen, establezcan relaciones, articulen saberes de varios campos, para que esto les posibilite entender mejor el proceso. Pero igualmente hay que llevarlos a que propongan soluciones a los problemas y en determinados casos que los resuelvan, cuando esto es factible en el marco de la escuela. Ahora bien, si revisamos el libro Sin recetas para la maestra y el maestro, y nos vamos al apartado de didáctica decolonial, allí lo que encontramos es que la didáctica decolonial se enfoca es en la resolución de problemas. Eso aparece en el último párrafo. Dice así, en otras palabras, es un proceso educativo basado en la resolución de problemas mediante prácticas discursivas y democráticas. Consideramos que hay que tener una posición moderada frente a esto, que la didáctica decolonial no puede enfocarse a resolver los problemas, sino que la resolución de los problemas tiene que darse es en el marco de las posibilidades que existan en cada escuela y en los estudiantes. Habrá problemas que sí se pueden resolver y otros no. Esta posición mesurada la he defendido en el marco de la metodología del programa analítico. Primero, partimos también de los problemas, pero de los problemas como pueden ser abordados en la escuela, eso que quede claro. Y luego tomamos una disciplina, la que nos corresponde, matemáticas o biología, o química o física, o español o inglés. Y entonces en nuestra disciplina identificamos el PDA o los PDA que contribuyen a analizar, explicar y o resolver ese problema, el que está en la primera columna. Miren, aquí lo digo claramente. Hay que determinar los PDA que contribuyen a analizar, comprender, explicar y o resolver los problemas. Yo no digo que tenemos que enfocarnos en resolver los problemas. Y esto lo planteé desde el mes de mayo. Entonces, en conclusión, proponemos la metodología de elaboración del programa analítico con base en problemas. Esta metodología que han seguido muchas escuelas en todo el país sigue vigente y está respaldada en documentos oficiales. Y al momento de plantear los problemas, proponemos tener una postura moderada y no extremista para facilitar el proceso.